Ave María Purísima, sin pecado concebido. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde estamos viendo la vida de Sor Faustina, viendo cómo escribió el diario espiritual, aprendiendo, llenando de contenido nuestra cabecita para que podamos tener mayores elementos para comprender la Divina Misericordia y para difundirla. Si queremos tener la caridad, la obra de misericordia, de difundir la Divina Misericordia, tenemos que aprender de ella, aprender. Y es lo que estamos haciendo con esta catequesis, viendo cómo Sor Faustina escribió el diario espiritual, el contenido del diario espiritual, y aprendiendo, ¿no?, de Sor Faustina qué es lo que Jesús quería como Divina Misericordia. Estamos viendo, hoy no vamos a ver un numeral, vamos a continuar con aquella carta del Padre Sopoćko, que escribió Sor Faustina, le escribió Sor Faustina al Padre Miguel Sopoćko. Recordemos que Sor Faustina estaba en Cracovia, al sur de Polonia. Padre Sopoćko, quien había sido su director espiritual, pero llevaba adelante todo el estudio de la Divina Misericordia, daba la cara ante la Iglesia, ante los arzobispos, ante la Conferencia Episcopal Polaca, era el Padre Miguel Sopoćko. Estamos en octubre de 1936, específicamente en la carta que ella le escribió al Padre Sopoćko el 12 de octubre, que para nosotros, al menos en Latinoamérica, es un día tan importante, el 12 de octubre, Nuestra Señora del Pilar. Vamos a leer la segunda parte de esta carta. Le hemos leído la primera en la catequesis anterior. Todas las catequesis, recuerden, quedan grabadas en nuestro canal de YouTube que se llama Habla al Mundo. Todas las charlas de catequesis, las charlas de espiritualidad, todas las iniciativas que hacemos las estamos publicando tanto por YouTube, principalmente por YouTube, y también por las otras redes sociales, Facebook e Instagram, siempre con el nombre Habla al Mundo. Vamos a ver la segunda parte de esta carta, tan bonita y tan preciosa, por eso la explicamos en dos partes, para tratar de no perdernos detalles y aprender más de la Divina Misericordia. En esta carta, Sor Faustina le escribe al Padre Sopoćko cómo está el estado de su alma. Va a escribirle distintas cosas, el estado de su alma. Le va a hablar sobre los estigmas invisibles, a los cuales hemos dedicado toda una catequesis en otro momento, pero ahora Sor Faustina le hace mención, porque empiezan a ser muy frecuentes ya la estigmatización invisible en Sor Faustina. Y también le va a hablar sobre su visión de la muerte y sobre todo qué va a pasar con el diario espiritual que ella estaba escribiendo. Estamos en octubre de 1936. Ella empezó a escribir el diario espiritual en el año 1934. El diario espiritual de Sor Faustina tardó alrededor de 4 años. Lo escribió Sor Faustina en los últimos 4 años de su vida. Lo empezó a escribir en Vilna, a pedido del Padre Sopoćko, y lo terminó de escribir en Cracovia. Desde 1934 hasta octubre de 1938, cuando fallece Sor Faustina, el 5 de octubre, ¿qué pasó con este diario, ¿no?, que hoy nos inspira todo lo que hoy devotos de la Divina Misericordia hacemos gracias a este diario espiritual? ¿Qué pasó con él? Bueno, lo vamos a ver en esta carta porque hay un dato importante. Escribe así Sor Faustina sobre su agonía interior. Padre, le escribe Sor Faustina, deseo decir todavía que mi comunión con Dios es como era antes, con la diferencia de que actualmente me envuelve una añoranza de Dios tan grande que no comprendo cómo es posible seguir viviendo. El tema de la añoranza de Dios es algo que está muy presente en el diario de Sor Faustina y algo clave en la vida de santidad, añorar a Dios. No solo podemos decir extrañar, pero es mucho más que eso. Y la añoranza es el hecho de la convicción de saber que uno no puede vivir sin Dios y que está hecho para un amor más grande y que por lo tanto su alma desborda la mera vida de este mundo y la lleva al cielo. Es un fuerte impulso, un golpe del alma que trata de llegar a Dios y se ve impedido porque todavía está en esta vida.
Así Sor Faustina describe la añoranza y ustedes van a encontrar en el diario espiritual de Sor Faustina muchos numerales referidos a esta vivencia interior. Y escribe así Sor Faustina: este amor de Dios me pone en una especie de agonía por Él. El amor de Dios le lleva a esa añoranza tan grande porque desea fundirse con Dios en plenitud y esa plenitud no la puede obtener aquí en la tierra y por lo tanto agoniza de amor. Como decía Santa Teresa, muero porque no muero. Muero porque no muero. Esa agonía de amor, de un amor tan grande que no se puede completar en esta vida y añora ese amor tan grande y lo necesita y por lo tanto queda como una herida, un sufrimiento interior de amor que le produce una agonía interior. Así les describe Sor Faustina al Padre Sopocko. Este fervor hacia Dios tiene que cortar mi vida imperfecta y debe venir la plenitud de la vida en el amor, es decir, en Dios. Y continúa escribiendo Sor Faustina: ahora siento en mi cuerpo estas 5 llagas del Señor Jesús más a menudo y con más fuerza, especialmente los viernes y cuando trato con las personas que no están en estado de gracia de Dios. Acá hace referencia al estigma. Hemos hablado ya en una catequesis entera y seguramente Sor Faustina va a seguir hablando del tema de la estigmatización invisible que tiene Sor Faustina. A ella no hay fotos, no hay testimonios de video, no hay testimonios oculares de ninguna persona que le haya visto las llagas visibles. Y ella nunca escribe de llagas, de estigmas visibles. Al contrario, se conocen por sus cartas escritas y diario espiritual y del Padre Sopocko que tenía las llagas invisibles, o sea, sufría las 5 llagas del Señor, a veces más, pero no las veía. Y las sufría en aquellos lugares de las llagas del Señor, en las manos, en los pies, en el costado. Es justamente como esa añoranza por Dios, ese amor tan grande, ese deseo ardiente de seguir a Dios, el cual se ve de algún modo incendiado con más amor que le produce el Señor para amar más y le hace compartir sus llagas. El amor a Cristo nos lleva a querer compartir sus llagas y a que Jesús sea más amigo y nos ame más. Y el mayor amor a Cristo se nota en la mayor capacidad de compartir sus dolores, es decir, estar más cerca de sus llagas. Es decir, Sor Faustina, a medida que siente esa agonía interior por Dios, tiene el aumento de estas llagas, estos estigmas invisibles. Y Sor Faustina dice que lo sufre especialmente los viernes. Recordémoslo, ¿por qué nosotros los viernes tenemos la costumbre de no comer carne, o sea, abstinencia de carne? O son tan especiales los viernes penitenciales, justamente porque es en recuerdo al Viernes Santo, a la cruz de Cristo. Bueno, Sor Faustina los viernes, además de hacer la penitencia propia de los viernes, recibe este mayor dolor agónico de la estigmatización. Y dice Sor Faustina, y sobre todo cuando trato con las personas que no están en el estado de gracia. Miren la importancia como Sor Faustina sufre en su carne cuando le toca personas que no están en estado de gracia. Si algo que vino a hacer Jesucristo con nosotros es darnos algo más importante que el oxígeno. Así como nosotros tenemos cuerpo, tenemos pulmones, y esos pulmones sin el oxígeno no funcionan y por tanto no se oxigena la sangre y nos morimos. Bueno, más importante que el oxígeno para nuestros pulmones es la gracia de Dios para nuestras almas. A partir de la cruz se derramó en el costado de Cristo, podemos decir lo que es el oxígeno para el pulmón y para nuestra vida, es la gracia de Dios para nuestra alma. Nuestra alma está para respirar de esa gracia divina que brotó del costado, y lo que nos da el bautismo, la gracia de Dios, lo que se alimenta con la comunión, se limpia o se recupera con la confesión. Es la gracia de Dios que se pierde con un pecado mortal. Sí, eso que nos enseñaron en la catequesis hoy se habla tan poco, o se habla mal, pero está tan presente en el catecismo, en la enseñanza de los santos padres, de los papas,
Eso es algo vital para nosotros. No ha cambiado, sigue siendo así. Que se haya dejado de predicar no quiere decir que para el Señor haya dejado de ser importante, como lo es para todos los santos. Y la vida en gracia, y es el mayor tesoro. Y Sor Faustina sufría los estigmas con mayor dolor cuando estaba con personas que no estaban en gracia de Dios. De la misma manera, algunos santos tenían este fenómeno místico, no por las estigmas, sino por la capacidad de oler putrefacción cuando estaban en personas que no estaban en estado de gracia. Por lo tanto, rescatemos de este testimonio de Sor Faustina el valor de la vida en comunión con Dios, de la gracia divina, algo a cuidar, a proteger. Tu gracia vale más que la vida. Y escribieron en algunos, en himnos litúrgicos, la Iglesia nos presenta esta preciosa estrofa. Tu gracia vale más que la vida, porque la gracia es la verdadera vida. La gracia es lo que brotó del costado de Cristo. Es la capacidad que nos da Dios de vivir en Dios, en sintonía con Dios, en hacer ya aquí en nuestra vida un cielo en la tierra. Sin ese cielo hay infierno. Bueno, entonces, a la luz de los estigmas invisibles de Sor Faustina, revaloricemos la importancia de estar en gracia de Dios. Y si no estás en gracia de Dios porque has faltado a misa pudiendo ir, no fuiste, te has apropiado de lo indebido, de modo grave, y debes restituir. Si te has ofendido a alguien, has dañado a alguien gravemente, si has faltado de modo grave a alguno de los mandamientos de Dios, si las relaciones sexuales fuera del matrimonio, con situaciones de vida que se oponen a lo que Dios pide por el matrimonio, entonces, bueno, nosotros tenemos que poner en prioridad como meta de nuestra vida la gracia de Dios y acomodar todo lo demás en torno a eso. Busquen el reino, y este es el reino de Dios, la gracia de Dios es el reino de Dios. Busquen el reino, lo demás vendrá como añadidura. Bueno, y Sor Faustina sigue escribiendo respecto a los estigmas invisibles. En tales momentos experimento violentos sufrimientos en las manos, los pies y el costado. Los dolores de la corona de espinas los sufro aparte. No es un sufrimiento visible por fuera. Hasta ahora por fuera no tengo ninguna señales ni cicatrices. ¿Qué va a venir después? No lo sé. Los sufrimientos son grandes, pero los acojo con amor y sumisión a su santa voluntad. Ofrezco estos dolores por la conversión de los pecadores y para que los envuelva la misericordia de Dios. Un alma santa, un alma justa, un alma en Dios, lo único que hace por los pecadores es rezar por ellos, no criticar, no juzgar, no andar buscando, no considerarse mejor. Siempre rezar y hacer penitencia, porque primero hay que ver si no estamos nosotros entre ellos, hacer un claro examen de conciencia. Y después, si no estamos en pecado mortal, saber que si no fuera por la gracia estaríamos bien clavados en el pecado mortal. Entonces, ser muy humildes y todos los sufrimientos acogerlos y ofrecerlos a Dios por la conversión de aquellas personas que están lejos de Dios, en pecado mortal, porque Dios escucha. La oración que más escucha es la oración y los sacrificios ofrecidos por la conversión de aquellos que están lejos de la gracia de Dios. Y sigue escribiendo Sor Faustina: actualmente no hago ninguna mortificación exterior porque no soy capaz de ejercitarme en ellas, pero siempre me ejercito en las mortificaciones interiores y en las que me concede el Señor Jesús. Recordemos que entre septiembre y octubre Sor Faustina estaba fluctuando entre una tremenda enfermedad como la tuberculosis, al punto que llegó a estar aislada entre el 26 y 26 de septiembre aproximadamente. Luego se recuperó repentinamente, pero bueno, le retomó varias tareas en la vida comunitaria, sin embargo, de un modo prudencial. No todas las tareas podía hacer, su salud seguía siendo frágil, pero estaba recuperándose. Le aseguro, Padre, que en los momentos de mi muerte recibirá usted los 2 diarios, porque tal es la voluntad de Dios. Aquí Sor Faustina hace una respuesta al Padre Sopocko, que en una carta de septiembre el Padre Sopocko le pedía tener una copia, le pedía tener
el diario, lo que estaba escribiendo Sor Faustina, justamente por pedido del padre Sopocko. El padre Sopocko se fue dando cuenta en este año 1936 el valor infinito, inconmensurable que tendría el diario espiritual. Aquello que estaba escribiendo Sor Faustina, el padre Sopocko intuyó que sería algo vital para la Iglesia. Y le manifiesta en septiembre de 1936 su deseo de tener esos escritos. Por eso Sor Faustina acá en esta carta le responde y le dice: le aseguro, padre, que en el momento de mi muerte recibirá usted los 2 diarios, porque tal es la voluntad de Dios. Y ustedes saben qué pasó con el diario. Bueno, les adelanté que les iba a comentar algo respecto a ello. Era el deseo del padre Sopocko y de Sor Faustina, que Sor Faustina deseaba que el padre Sopocko tenga lo que ella iba escribiendo. Ya 3 años de escritura llevaba el diario, y 2 años y medio por ahí, estaba en el 3er año. Recuerden que van a ser un poco más de 4 años que Sor Faustina escribe el diario espiritual. Pero ¿qué pasó? Sor Faustina, como lo dijera después el padre Sopocko, al final de su muerte deseó que eso que había escrito ella quedara en el poder de la congregación. El padre Sopocko sí recibió un diario, pero fue la copia. Hubo un diario espiritual original y hubo una copia de ese diario espiritual que se la dieron al padre Miguel Sopocko, que llegó a Vilna, y de Vilna, de alguna manera por la persecución que hubo posterior, llegó incluso a Estados Unidos, y al día de hoy, en estos días pasados, se han cumplido 40 años de la edición en español realizada por las hermanas de Cracovia. Hubo otras ediciones en español, incluso una que se hizo en Argentina por la señorita Amelia Bertolini. Pero esta edición de Cracovia, en todo caso de Cracovia, hecha también con Estados Unidos, en el Santuario Nacional de la Divina Misericordia en Polonia, se tradujo el diario de modo oficial, se le dio el imprimatur, las aprobaciones eclesiásticas, y es el que tenemos hoy, mayormente en Latinoamérica, sobre todo en Argentina y en otros países. Bueno, esa es un poco la historia de los diarios. El diario original que quedó en Cracovia, después de la muerte de Sor Faustina, y hubo una traducción mal hecha, con agregados y malas traducciones, que fue justamente lo que ocasionó la gran parte de la prohibición que hubo de la Divina Misericordia por 20 años, por esos desastres de traducción que hubo. Por eso una traducción tiene que ser muy seria. Es lo que después encarnaría Juan Pablo II, hacer un estudio teológico y serio, y una traducción seria del diario de Sor Faustina. Pero bueno, eso ocasionó, y fue un poco la historia del diario espiritual de Sor Faustina. Y termina la carta Sor Faustina escribiendo: no conozco la hora de la muerte, ni pregunto por ella, aunque la deseo ardientemente. En tiempos en los que estamos desesperados por la vida y nos olvidamos tan fácilmente del Evangelio, en el que Jesús dice: no teman a lo que mata el cuerpo, sino a lo que en cuerpo y alma nos manda al infierno. Sin embargo, hoy corremos desesperados por nuestra salud corporal, descuidando la salud de la gracia de Dios. En esta carta Sor Faustina habla de la gracia de Dios. Esa es la verdadera salud, más importante que cualquier otra salud, que la salud del cuerpo es la salud de la gracia de Dios. ¿Cómo está nuestra salud de gracia de Dios? Por ella deberíamos desesperarnos, entre comillas, por decir, estar preocupados en mantenerla, sostenerla y hacerla crecer, porque es la eternidad vivida acá en el tiempo. Sin embargo, corremos desesperados, angustiados, muertos de miedo por la salud del cuerpo. Que hay que cuidarla, sí, la cuidemos, pero cuidemos en primer lugar el reino, cuidemos la gracia, y lo demás vendrá por añadidura. Será toda la voluntad de Dios y será lo mejor para nosotros. Sor Faustina deseaba la muerte porque era su encuentro con Dios. A la luz del testimonio de Sor Faustina, evaluemos cómo es nuestra situación ante lo que estamos viviendo en nuestro país y el mundo. Que en ese importante momento el Señor Jesús haga conmigo lo que le agrade, escribe Sor Faustina. Y es quizá el amor lo que me da el presentimiento de que la muerte va a ser una alegría. Así termina esta carta, yendo exactamente en contramano de, a veces, una actitud también que puede ser mía, de egoísmo y de aferrarme a esta vida. Y Sor Faustina escribe: el amor
es el amor lo que me da el presentimiento de que la muerte va a ser una alegría. Palabras tan difíciles para decir hoy en este contexto, pero que son propias de una santa y de la santidad y de lo que Jesús hizo y del testimonio de los santos y de la Iglesia. Esa es nuestra relación con la vida eterna que ilumina nuestra vida terrena y nos hace ver con alegría todos los momentos de la vida, todos los momentos de la vida terrena y el paso a la vida eterna, así sea la muerte, todos vistos desde el amor de Dios. Así termina la carta a Sor Faustina y así aprendamos nosotros a crecer en la divina misericordia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes, que el Señor los bendiga a ustedes y a todas sus familias. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Amen.